Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Salinas, fundador y administrador de la página Predica el Evangelio. Soy un estudiante de la Biblia y quisiera compartir en este espacio la tercera clase de teología sistemática. Hoy estaremos viendo un poco de la asombrosa inspiración de las Escrituras. Los reformadores lucharon y defendieron la autoridad de las Escrituras. Ellos afirmaban que aunque la Biblia fue apareciendo libro por libro, y fue escrito por muchos autores humanos, el verdadero autor de la Biblia fue Dios mismo. Por eso la escritura tienen una autoridad divina. Eso es lo que ellos lucharon y defendieron. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, muchas personas, maestros, teólogos liberales, trataron de que la autoridad de las escrituras quedasen un poco marcada, ¿verdad? Trataron de desacreditar y poner en duda si realmente la Biblia es palabra de Dios. Se ha tratado de atacar sobre todo la doctrina de la inspiración. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué trataron de atacar esta doctrina de la inspiración? Para decir que la Biblia tiene errores humanos, ¿verdad? Porque fue escrito por meros hombres, entonces tendría errores humanos. Y así desligarse un poco de la autoridad divina, diciendo que cada uno es libre de interpretar este libro escrito por humanos falibles, ¿verdad? Eso trataron de hacer estos teólogos, estos maestros liberales. Incluso se ha colocado libros apócrifos, que son libros no inspirados por Dios, no son parte del canon de la Biblia, por tanto no tienen autoridad en la iglesia de Dios. Hay varias teorías sobre la inspiración que quisiera explicar antes de que podamos definirlo de una manera bíblica. Primeramente, la teoría del dictado. Es algo que incluso muchos pueden creer hasta el momento, que la teoría del dictado. Que este punto de vista dice que Dios impartió las palabras exactas. Solo consistió que los escritores escribieran estas palabras literalmente. Es decir, que los autores humanos solo eran una lapicera, una pluma en la mano de Dios, y escribieron tal como Dios les dictaba. Las escrituras en ciertas partes nos muestra que sí esto ocurrió, que esto es, en algunas partes de la escritura sí Dios le dictó al escritor humano. Por ejemplo, cuando le da instrucciones a Moisés para que escribiera la ley en el monte Sinaí, en Éxodo 34, o en el Nuevo Testamento al apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, para que se dirija a las 7 iglesias. Aquí sí vemos que Dios dictó las palabras exactas a los autores humanos. Pero pensemos si toda la Biblia hubiera sido dictada, se podía esperar un único estilo, un único vocabulario de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, un solo estilo, un solo vocabulario. Y eso no lo vemos al leer la Biblia. En cambio, vemos claras evidencias de las personalidades del escritor humano. Cada libro tiene un carácter y forma de expresión distintos. Cada autor tiene un estilo diferente. Podemos leer incluso y ver incluso las emociones de los autores humanos. No podemos decir que los escritos de Pablo con los de Juan son idénticos, ¿verdad? Son estilos diferentes. Dice John MacArthur, ¿cómo puede la Biblia ser la palabra de hombres como Pedro y Pablo y al mismo tiempo ser también la palabra de Dios? Hace esta pregunta. Parte de la respuesta a esta compleja pregunta es simplemente que, formando sus personalidades, Dios había convertido a Pedro y Pablo y demás escritores de las Escrituras en los hombres que Él quería que fueran. Cuando estos hombres eran exactamente lo que Él quería que fueran, Dios dirigió y controló su libre y voluntaria elección de las palabras para que escribieran las exactas palabras de Dios. Esto es claro, esto es una frase muy buena y desarrollada, una respuesta muy clara de John MacArthur, ¿verdad? Podemos decir de manera clara que Dios no anuló la personalidad, el estilo ni el trasfondo cultural de los escritores bíblicos. Por ejemplo, Pedro escribe con un griego
más sencillo y pastoral que Pablo, por ejemplo. Pablo escribe con un estilo más lógico y argumentativo, y Juan ese otro estilo, totalmente diferente. Pareciera más un lenguaje profundamente simbólico. Todo esto es reflejado en sus experiencias y contextos, pero formados soberanamente por Dios para que fueran los instrumentos idóneos para escribir las escrituras. Podemos decir que las palabras eran palabras de ellos, pero sus vidas habían sido tan formadas por Dios que eran en realidad las palabras de Él, las palabras de Dios mismo. Es como un misterio, como lo vemos también, por ejemplo, en Cristo hay una unión de lo divino y lo humano, el Cristo verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. También en la Biblia hay una unión entre la autoría divina y la autoría humana, pero en fin es palabra de Dios. Entonces podemos decir que la inspiración bíblica es un misterio de cooperación entre Dios y el hombre, donde Dios es el autor supremo que garantiza que su revelación sea transmitida con precisión y los escritores humanos son autores reales que escribieron con libertad, estilo propio y plena responsabilidad, lo que Dios exactamente quiso y quiere comunicar al hombre. Esa es la primera teoría, la teoría del dictado, que vemos que no puede ser posible, no puede ser posible. La segunda teoría es la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Esta teoría afirma que Dios no dio a los escritores humanos las palabras exactas que deberían escribir, sino solamente las ideas y que los escritores las expresaron a su manera. Esta teoría sí es un poco más, podemos decirle, un poco más humanista. Por ejemplo, Dios sembró el concepto de amor, del amor en la mente de Pablo, y un día el apóstol se sentó y redactó el capítulo 13 de Primera Corintios, ¿verdad? Es algo así lo que explica esta teoría. Y los defensores de esta teoría incluso afirman que por esta razón la Biblia contengan tantos errores, ¿verdad? Es un poco complejo creer esta teoría. Ellos se niegan de la inspiración verbal y que Dios inspirara las palabras específicas de las escrituras. Ellos prácticamente dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Es para resumirlo de esa manera. También tenemos la teoría natural. Aquellos que sostienen esta teoría argumentan que los autores bíblicos no encontraron en Dios la inspiración para escribir las escrituras, sino dentro de sí mismos. Dicen que los autores bíblicos se sintieron movidos de manera natural, del mismo modo que los compositores, los artistas, los escritores, etcétera. Según este punto de vista, no fue Dios quien escribió la Biblia, sino hombres inteligentes y espirituales. Ellos de su propio corazón fueron inspirados, ¿verdad? Para escribir. El punto sobre esta teoría es que ningún hombre inteligente y religioso va a escribir un libro que lo condena y que proclama una salvación que solo procede de arriba, ¿verdad? Y que ningún hombre puede conseguir por su propio esfuerzo. Esta teoría también es humanista. La teoría más, por lo menos podemos decir, un poco más bíblico es la teoría del dictado, pero sabemos que no fue así. Quisiera que veamos el punto de vista bíblico. El punto de vista bíblico de la inspiración es que la inspiración es plenaria y verbal. Por medio de su espíritu, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia. Inspiración se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. El Espíritu Santo se sirve de la personalidad, por ejemplo, del lenguaje, del estilo y del contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo una divina autoridad, que es palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 es el texto más clave para la inspiración de las escrituras. Leemos que Dios respiró y se hizo o sopló las escrituras por medio de los autores bíblicos. La traducción más exacta es que
toda la escritura es exhalada por Dios. Dios supervisó. Él redactó las escrituras influyendo en los pensamientos del autor humano. Pablo dice que toda la escritura es teonustos, es decir, respirada por Dios. La escritura ha salido de Dios por su respiración. El punto que Pablo, el apóstol Pablo, quiere explicar es que su origen es Dios. La fuente de estos escritos es Dios. Fue escrito bajo la supervisión de Dios. Cada autor escribe de su propia experiencia, contexto, estilo, su vocabulario, pero el Espíritu les lleva a decir exactamente lo que Él quiso, lo que Dios quiso. Cada palabra refleja los atributos de su autor. Debemos entender una cosa, pongámoslo de esta manera. Detrás de la Biblia que tenemos, fue Dios quien nos los dio. Y por esa razón la Biblia es poderosa, porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante, libre de errores, porque su autor no puede errar. La Biblia es infalible, porque su autor es incapaz de errar. Cada palabra es perfecta, así que cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por nosotros. Pedro dice también en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículos anteriores a este, Pedro venía comentando su experiencia en el monte de la transfiguración, que son un sorprendente testimonio de Cristo, ¿verdad? Pero dice Pedro que la palabra profética, aquí en este versículo, es decir, la Biblia, es un testimonio más confiable, es más completa y posee más autoridad que la experiencia, incluso de los apóstoles aquí. Quiero terminar con esto, que cuando leas las escrituras, recuerda esto, no estás escuchando solamente a Pedro o a Pablo, ¿verdad? Estás escuchando al Señor mismo, que te habla hoy con ternura, claridad y poder. Que el Señor les bendiga. Estaremos viendo en las próximas lecciones aún bibliología para poder seguir escudriñando más qué dice Dios acerca de su palabra.